Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a su programa Heraldo Salud. Gracias por estar como siempre, como todos los sábados con nosotros para platicar de estos temas que tienen que ver con salud. Pero hoy tenemos un invitado que vamos a entrar directo con él, que tiene que ver con salud, pero también con música. Fíjense qué curioso, la semana pasada hablamos de música y salud con Miguel Ángel García. Un saludo para él si nos está escuchando. Tuvimos mucha retroalimentación a través de las redes sociales con él, con la gente que estaba interesada en este tema de si la música puede de alguna manera influir o aliviar los pesares, las enfermedades de las enfermedades, y bueno, hubo retroalimentación y contactos con él. Pero hoy, casualmente, estamos justamente platicando con el doctor Rafael Argüello. Él es médico, pero también es músico rockero. Si la semana pasada hablamos de música clásica, de música de orquesta, hoy ellos van a hacer una especie de sincretismo, de unión entre lo que es la música rock y acompañados de una orquesta. Rafael Argüello, tu pasión también, aparte de la medicina, la música. Sí, la verdad que sí, desde niño, ¿no? La música ha sido para mí pues algo vital, ¿no? No es algo más, sino es fundamental en la vida para cuestiones de diversión, relajación. Yo creo que influye muchísimo, ¿no? ¿Tú también crees, como decía Miguel Ángel García la semana pasada, que la música puede aliviar y sanar no solamente el cuerpo, sino también el espíritu? Modifica el estado de ánimo de las personas que lo escuchan y de alguna manera, pues modificado, por supuesto, ese estado de ánimo de manera favorable, por supuesto, ¿no? No es lo mismo antes y después de escuchar una melodía. Sí, bueno, yo creo que sí, ¿no? Es un estímulo agradable. Ya de cuestiones de si tiene efecto a nivel corporal, pues no lo sé, ¿no? Pero de la parte de lo que es... Oye, decía Miguel Ángel García, claro que tiene efecto a nivel corporal. ¿A poco cuando no escuchas una música no estás moviendo la rodilla y tomando el ritmo? Le digo, bueno, pues sí, en realidad sí, ¿verdad? De alguna manera, no te invita a bailar. Le digo, pues sí, también ese es el efecto corporal, decía Miguel Ángel. Aparte de lo que te hace sentir, tristeza, alegría, una buena música te puede hacer aplaudir, arrancar un aplauso o hasta bailar y gritar y ponerte eufórico. Sí, sí, eufórico, triste, melancólico, son muchas las emociones que puedes reproducir escuchando música, ¿no? Y ustedes van a hacer un evento, Rafael, sí. El grupo Hammer. Sí, el grupo Hammer, que ya tenemos más de 45 años tocando. Vamos a hacer un concierto en el Teatro Nazas este 20 de marzo a las 8:30 de la noche. Es la recopilación de un repertorio de canciones de los 70s y 80s, básicamente, ¿no? Era la música pues, que en aquel entonces era la música moderna, ¿no? Hoy pues muchas son canciones ya clásicas, que a lo mejor te tocó a ti bailar en Abelardos, Ramsés, Crazy Horse, todas esas discotecas que había en aquel entonces, ¿no? Es música de los Beatles, de Bee Gees, Casey and the Sunshine Band. ¿Todas en inglés, Rafael? Sí, todas son en inglés, ¿no? La parte esta que ahora la conocemos como música retro. O sea, ¿el rock en español es después de eso? Sí, finalmente es después, ¿no? Es más bien de los 80s, 90s, el rock en español. ¿Y cuál es el grupo más emblemático que ustedes representan o interpretan durante el concierto, digamos? Bee Gees, Beatles, no sé, pues, Doors. Es difícil, ¿no? Porque pues tenemos una o dos canciones de cada uno de ellos, ¿no? Pero básicamente es ese periodo de música de los 70s, en donde había como una transición de música con orquesta convencional, violines, instrumentos acústicos, y es cuando entran pues los equipos modernos, ¿no? De teclados eléctricos, guitarras eléctricas, bajo eléctrico, sintetizadores, y en ese periodo mezclaban las dos cosas, no era una ni la otra, sino se mezclaban y hacían un sonido pues es muy, muy, muy peculiar, ¿no?
Entonces, actualmente, pues es costoso, yo te diría, tener bandas de ese tipo porque son muchos músicos y si te vas a presentar en una boda, en un local, en un bar, un lugar, pues juntar tanto músico lo hace muy, muy costosa la producción. Pero bueno, es lo que intentamos nosotros para todas aquellas personas que nacieron en esa época o que durante esa época fueron jóvenes y que de alguna manera te marca ese gusto, ¿no? Cuando estás de adolescente o un poquito más grande, que empiezas ya a salir con la novia y a bailar y los lugares a escuchar música, pues lo que estamos es tratar de reproducir ese sonido, esas canciones para toda esa gente que ahorita ya tiene 60, 70 años y que pues pueden otra vez experimentar esa música, pero totalmente en vivo, ¿no? Porque pues eso realmente ya nomás lo puedes hacer de manera pues digital, ¿no? Dijiste, ¿es en Teatro Nazas? Es en el Teatro Nazas el 20 de marzo. ¿20 de marzo a qué hora? 8:30 de la noche. 8:30 de la noche. Tú mencionaste dos palabras, reproducir los sonidos, y hace poco me contaron una anécdota de un grupo de Journey. Me decían, ese grupo se volvió a formar, se volvió a reagrupar, excepto el vocalista. Porque el vocalista, por cuestiones, yo creo que de salud o personales, pues ya no pudo cantar. Pero él tenía un timbre de voz muy peculiar. Sí. Entonces lo que hicieron fue hicieron un casting y contrataron un imitador, y ese imitador es el vocalista hoy en día, y así andan por todo el planeta dando conciertos. Sí. Ese timbre de voz fue muy ochentero, setentero, de los Bee Gees y de Journey, así muy agudo. Sí, Journey yo creo que fue más 80s y 90, ¿no? Pero sí se caracterizaban ciertos grupos por tener un vocalista. Sí. En general, cada grupo lo distingues rápidamente por el tipo de sonido, ¿no? Tú escuchas una canción de Pink Floyd y pues inmediatamente, aunque todavía no empieza a cantar, el sonido es muy, muy peculiar, ¿no? Alan Parsons. Sí, Alan Parsons, también. Tienen un sonido muy peculiar. Obviamente la voz pues es algo único, ¿no? Entonces es común esto que comentas tú, de que por alguna razón se separan o el cantante ya no sigue en la banda, y lo que hacen pues son casting a nivel internacional, buscando a alguien que tenga el timbre lo más parecido posible, ¿no? Para sí, que no pero esos grupos, digamos, los Bee Gees y todos eran representativos por eso, justamente por su timbre de voz, paralelo a lo de Pink Floyd, que es la música, el sonido de sus instrumentos, o la forma en que los interpretan, donde tú dices, eso es Pink Floyd, eso es Alan Parsons, esto es, no sé, otro grupo rockero un poquito más pesado, y a diferencia de los vocalistas, ¿no? ¿Y cómo hacen ustedes también para hacer esas interpretaciones tan agudas? Yo pienso en eso, en el tono tan agudo, a veces tan chillante, ¿verdad? Pero acompañado de los instrumentos se hace una combinación muy, muy peculiar. Sí, fíjate que nosotros tenemos cantante hombre y mujer, y algo muy peculiar de ellos, y yo les digo, es que ustedes son imitantes de la voz, y sí buscamos esto, que traten de imitar la voz. Hay cantantes que su timbre, su estilo es muy peculiar o muy personal, entonces les cuesta mucho trabajo reproducir la voz de alguien más. Pero es como lo que pasa con, no sé, Juan Gabriel, ¿no? Hay muchos imitadores de Juan Gabriel, pero siempre es más difícil conseguir imitadores de un rango o de un espectro de cantantes, y pues tenemos la suerte de haber reclutado dos cantantes, hombre y mujer, que reproducen muy, muy, muy bien esas voces, ¿no? ¿Tienen un director ahí de orquesta? Pues sí, de la banda original realmente solamente tenemos ya dos personas, ¿no? El guitarrista Jorge Estrada y un servidor, y Jorge es el director, ¿no? Es el más grande, tiene 68 años, y él es el que pues nos dirige, ¿no? ¿Y cómo eligen las canciones? O sea, ¿al azar, o ustedes dicen, no, sabes que esta es la buena? Yo creo que es más bien, digamos, para un repertorio, para este concierto de unas 24 canciones, pues agarrar 24 de un periodo de los 70s
pues resulta relativamente sencillo. Te resulta sencillo. Sí, Tú eres baterista. sí, soy baterista. ¿Por qué la batería y no la guitarra? Pues es una historia ahí muy peculiar, ¿no? Cuando estábamos en la secundaria, 4 compañeros decidimos hacer una banda sin saber absolutamente nada de música y ahí se sortió, tú vas a tocar la guitarra, tú el piano y a mí me tocó la batería. Nos fuimos a Warner a estudiar cada uno de Y a ellos. partir de ahí ya. Ahí me quedé ya con eso, ¿no? La realidad es que de ellos, de los 4, nadie siguió tocando y el único que fui. Oye, que pero siguió fui siempre yo. la batería como que es muy, muy seductora, ¿no? Como que en esa etapa como que dices, yo quiero tocar la Sí, batería. sí. Más que el vocalista, ¿no? Yo quiero tocar la batería porque es el que arma el desorden, es el que arma el desmadre. Sí, es un poquito más, es decir, que desde el primer día ya puedes estar haciendo ruido y no se oye tan mal, ¿no? Cosa muy contraria, por ejemplo, al violín. El violín, pues estás tocando 10 años y todavía no tocas bien, ¿no? Ajá. Entonces la batería sí tiene esa peculiaridad sobre todo de un joven, pues fácilmente te diviertes, ¿no? Si no te oyes bien, por lo menos sí te diviertes. Sí, porque ¿no? por ejemplo yo escucho que el bajo y que el bajo y que es algo muy importante en una orquesta, en un grupo. Y a veces los que tenemos muy mal oído, pues no logramos distinguir el bajo durante el... Yo no sé por qué le dan tanta importancia al bajo, Sí. pero ¿tú Bueno, nos lo que puedes pasa es- explicar por qué sí. lleva el ritmo o qué hace el bajo? No, mira, la única forma es que te muestren una canción con bajo y sin bajo, ahí sí lo vas a notar. ¿Sí? Sin embargo, la gente no distingue cuál es el bajo, es muy, muy difícil, pero para los que nos dedicamos a eso, pues es muy sencillo. Sí. Pero la única forma es cuando tú le quitas los bajos, que no se oiga nada, se oye muy, muy simplona la música, ¿no? Entonces el bajo le da un carácter muy peculiar a esa música, muy, muy peculiar. Teatro Nazas. Teatro Nazas, 20 de marzo. ¿Va a haber las venta de 8:30. bebidas alcohólicas? No, solamente de boletos. ¿Cómo disfrutar el rock sin eso? ¿Cómo le haces? No, pues ya te tienes que ir desde antes tomado, ¿no? Tienes que tomar lo que te quieras tomar antes. Muy bien, Rafael, me da gusto. ¿Quiénes son los miembros, los integrantes, la base del grupo Hammer? Bueno, la base es, el guitarrista es Jorge Estrada, el bajo, Carlos, Beto en los teclados, Alejandro en el piano acústico, Eduardo en la voz, ¿no? Se va a escuchar a todo dar, ¿no? Sí, bueno, Se sí, va a escuchar porque a es todo dar, porque que va acompañado de todo un set de violines, violas, chelos, contrabajos y toda la parte de metales, trompetas, saxofón, trombón, percusiones. Entonces sí se oye, no, se oye hermoso, ¿no? No, sí, ahorita me enseñó el doctor Rafael Argüello las prácticas, Sí, los ensayos que estamos teniendo. Y se escucha fregón, se Sí, escucha sí, muy se bien. escucha muy, muy, muy bonito. Es un muy sonido padre. que difícilmente en vivo lo puedes ¿Y tener. también van a tocar hasta que la gente aplauda? O, Sí, claro, bailes lo que quieran. O sea, sí, no sí, se van a ir. No, No, es así no, como que una hora y ya estuvo. Mientras Bueno, la gente digamos, siga si no- aplaudiendo, ¿ustedes tocan? Pues dijo un horario razonable, ¿no? No puedo estar ahí hasta las 5 de la mañana. Pero pues, lo que es más o menos son como unas 22, 24 canciones. Pues ya lo saben, aparte de buen médico, el doctor Rafael Argüello, buen músico y buen baterista, los espera, por supuesto, con su grupo Hammer, el 20 de marzo a las 8:30 en el Teatro Nazas. Así es. Rafael, ¿algo más que quieras No, comentar? no, pues muchas gracias por el espacio, ¿no? Ya estás. Después ahí nos vemos. Y también en el restaurante. Sí, también. ¿Cómo se llama tu restaurante? El restaurante se llama Da Vinci. Está enfrente del Estadio Revolución. Es en la terraza de lo que es el Instituto de Ciencia y Medicina Genómica. Ahí estamos los viernes y sábados de 8:30. Ese sí es hasta las 2 de la mañana. Muy padre, muy padre. Visite este restaurante. Da Vinci está en las alturas justamente de Genómica, enfrente del Estadio Revolución. Buena comida, buen ambiente. Y también durante el día, ¿no? Sí. Durante el día hay servicio de restaurante, pero en la noche está el rock a todo lo que dan. Es muy familiar también, ¿no? Sí, Muy familiar sí, y muy familiar. seguro. Sí. Muy seguro, muy amable todo el personal. La verdad, se lo recomiendo. Da Vinci, enfrente del Estadio Revolución, arriba de Genómica. Gracias, Rafael. No, al contrario. Gracias, nos Muchas vemos el gracias por 20 de marzo
Claro en que Teatro sí. Nazas. Ahí te esperamos. Hasta luego. Ok, gracias. Está con nosotros el doctor Elías Medina también. Elías, bienvenido. Bienvenido, Elías. Gran alergólogo e inmunólogo. ¿Cómo te formaste? ¿Como inmunólogo, como alergólogo o ambas cosas? Hasta luego, Rafael. ¿Cómo se forma un médico en alergias? Bueno, primero tienes que hacer medicina general, ya sabes, el internado, el servicio social. Posteriormente, para llegar a ser alergólogo o inmunólogo, tienes que hacer la especialidad ya sea de pediatría o de medicina interna. En el caso mío fue de pediatría. Orgullosamente de aquí de La Laguna, hice la especialidad de pediatría en el Hospital Infantil Universitario. Y después son 2 años más de la especialidad de alergia. Alergia e inmunología clínica, la especialidad, y la realicé en Monterrey, Nuevo León, en el Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica. Y aquí estamos a la orden. Sí, porque te digo, Rafa, que estuvo aquí, él es inmunólogo justamente, ¿no? Pero a veces nos cuesta trabajo incluso a los médicos hacer la distinción entre la inmunología y la alergia, ¿no? Pero por supuesto están muy, pero muy relacionadas, ¿no? Están muy ligadas. De hecho, la inmunología la podemos dividir en básica y en inmunología experimental. El doctor Rafa, a pesar de buen amigo, pues él es muy investigador, ¿sí? Nosotros, como alergólogos, somos más inmunólogos clínicos. Es decir, vemos todas las enfermedades de tu sistema inmunológico o de defensas, ¿sí? Que nos pueden llevar a un padecimiento crónico. Y en tu caso, hacia los niños. No, yo veo niños y adultos. Para ser alergólogo, adultos. sí. Muy bien. Para ser alergólogo, tienes que ser pediatra o internista. Y el alergólogo puede ver niños y adultos. Ya, ok. ¿Cómo podemos dividir las enfermedades inmunológicas? Así entrando, y nada más para un ejemplo muy sencillo. Claro. Las enfermedades inmunológicas, que son aquellas que te afectan tu sistema de defensas, las podemos dividir en 3 grandes grupos. Y si así las abordamos, nunca se nos van a olvidar. El primero, si tu sistema de defensas funciona de más o en forma exagerada contra algo extraño, eso es lo que llamamos alergia. Ya. Por otro lado, si tu sistema inmunológico o de defensas no funciona bien o funciona deficientemente, eso es una baja de anticuerpos o baja de defensas o inmunodeficiencia. Ojo, hay que diferenciar con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ahí es adquirido por virus. Ya. Las inmunodeficiencias es otra cosa. Es otra cosa. Te baja tu sistema inmunológico porque te ataca tus glóbulos blancos, ¿no? Pero es por virus, es por contagio. A diferencia de las inmunodeficiencias, que en la actualidad ya los llamamos como errores innatos de la inmunidad. Pero bueno, para fines prácticos es que están bajos los anticuerpos. Ahí hay que detectar qué anticuerpo está bajo para atenderlo. Llevamos hasta ahí dos padecimientos. Funciona además, alergias. No funciona bien, inmunodeficiencias. Y el tercero, y más importante en la actualidad, ya que estamos viendo muchos padecimientos de autoinmunidad. ¿Qué significa? Tu sistema inmunológico o anticuerpos te pueden defender, pero también te pueden atacar. Cuando te atacan, eso es la autoinmunidad. Y ahí entran las enfermedades inmunológicas más serias, artritis, lupus, espondilitis. Muy gráfico la explicación del doctor Elías Medina, alergólogo, inmunólogo también. Ya nos está diciendo no solamente de la parte pediátrica, sino del adulto también. ¿En dónde estás, Elías? ¿En dónde consultas? Ahorita consulto en el Hospital Ángeles Torreón. No sabemos hasta cuánto tiempo, pero también estamos en Lago Medical, que es una clínica que está en Diagonal Reforma. Ahí estamos en el Hospital Ángeles desde hace 20 años y en Lago Medical desde hace 5 años. ¿Está enfrente de Walmart? ¿No? Sí, está enfrente de Walmart. De hecho, Lago Medical está entre Office Depot y Home Depot, siempre les digo. Muy fácil, y ahí se cruza usted a comprar sus cosas y luego va con el doctor Elías Medina que le resuelva su problema de alergias. Yo tomo mucho en cuenta este asunto de las alergias porque veo a las mamás, ¿verdad? Si quieres empezamos desde ahí, y luego nos vamos hacia el adulto, con el fenómeno eso, ¿no? Entre ellas se comentan o llegan a casa y el niño le salió una roncha, o le salió un moquito, o está con el oído molesto, o sus ojitos, y siempre comentan, probablemente sea una alergia.
¿Es así tan común este asunto de las alergias en nuestra región o está sobrediagnosticado? Fíjate, de hecho, los problemas alérgicos en la actualidad los consideramos como un problema de salud pública, ¿sí? Muy bien. Mucha gente, incluso médicos, piensan que antes no existían las alergias y que ahorita están aumentando más. Bueno, tenemos que partir, este es un dato muy, muy importante. La población a nivel mexicana somos 130 millones de mexicanos. Para que te des una idea, de 130 millones, el 40% de la población, solo mexicana, la alergia es un problema de salud mundial. Pero en México, el 40%, que equivale a 52 millones de personas, padecen un padecimiento alérgico. Son un montón. Son muchas. Un montón. ¿Y qué está pasando en la actualidad? Son enfermedades genéticas, ya están predeterminadas en nuestra información, en nuestra herencia, que podemos desarrollar este tipo de padecimiento. Pero imagínate, se casan entre ellos. Entonces, estoy a punto de ir al Senado. Primo con prima. No. A ver, si somos 52 millones de mexicanos, Ok. Sí. Si tiras una piedra le vas a atinar a un alérgico. Entonces, por eso te digo, se casan entre ellos. Eso me gustó. Por si eso, tiras una piedra, le va a caer a una persona con una alergia. Imagínate, de 2-1. Es en serio, ¿eh? O sea, en serio. 40%. Y ahora te pregunto, tratando de regionalizar o tropicalizar este asunto, la comarca lagunera en particular, con este asunto de los polvos y de las tierras y del algodón hace décadas, ¿tenemos un mayor riesgo o estamos todavía en el rango del resto de los ciudadanos? Aumenta en nuestra región las tolvaneras, obvio, ¿sí? O sea, con una tolvanera que es la corriente de aire que llega, tocan los cerros y se regresa. Pues si te fijas, estamos en un lugar desértico, vamos a tener Estamos aquí, perdidos. Vivimos a gusto, pero con polvo. No perdido. Fíjate que sí aumenta la incidencia de los padecimientos alérgicos, sí, pero te repito, es genético. Y si estamos expuestos a cierto tipo de vegetación, tú dirás, en nuestra región vegetación, no, pues sí, aquí hay mucha alergia al mezquite, por ejemplo. Y mezquites hay por todos lados. Exacto, es típico de la región. Al nogal, que estamos en zonas nogaleras, e incluso ya hacemos casas dentro de las nogaleras. Imagínate, el polen anda ahí como pelota de ping-pong. Sí, es y cierto los pacientes... diciendo, sobre todo cuando emerge la nuez sí, el polen del nogal, por ejemplo, es en abril, ahora en primavera, y en otoño que la quitan, pues hay dos etapas muy fuertes de alergias ahí. Estamos platicando con el doctor Elías Medina. Él está en el Hospital Ángeles y en Lagumet, enfrente de Walmart de nuestra ciudad, Boulevard Diagonal Reforma. Vamos a regresar y vamos a entrar ya en concreto con casos o enfermedades muy peculiares o particulares de los niños. ¿Te parece, Elías? De acuerdo. ¿Cuál es la más frecuente? ¿Cómo se trata? ¿Qué hacer? ¿Qué recomiendas tú para las mamás o para los padres de familia con estos niños, digamos, en etapa preescolar y escolar? Regresamos en Heraldo Salud. Regresamos a su programa Heraldo Salud. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Iván Lavina, de Teleredonda, a todo el equipo, a nuestro productor que está ya atrás del cristal, ahogando, y a ustedes por seguirnos en TikTok, en las redes sociales y estar siempre pendiente y mandando saludos a los pacientes que nos hacen sus comentarios para corregir y para aumentar y mejorar la transmisión del programa. Estamos hablando con el doctor Elías Medina. Él es médico inmunólogo y alergólogo, tanto de pediatra, del área pediátrica, como del área de adultos, que es la medicina interna. Te pregunto, Elías, ahorita que estamos afuera del aire, ¿cómo llegan los pacientes contigo o los familiares con el niño ahí, con el moquito, con la roncha? ¿Así llegan a tu consultorio o llegan de otra manera? No sé, por ejemplo, yo pienso en lo de nosotros, ¿no? Pues el paciente llega con azúcar de 500 y es lo primero que o la presión de 180, 90, y por eso llega el paciente, porque está asustado de que le duele la cabeza y la presión la trae alta y el azúcar la trae en 500. Es un ejemplo del paciente adulto diabético, de cómo llega al consultorio. En tu caso, ¿cómo es? Fíjate, en mi caso, algo bien importante. Los papás llegan preocupados, angustiados, desesperados, ya no saben qué hacer. Te voy a decir qué está pasando. El proceso alérgico o las enfermedades alérgicas
como te decía desde el principio, son hereditarias, ya están ahí. Y son enfermedades que te afectan todo el cuerpo. Una sola causa, lo que tú quieras, un polen, una caspa, lo que gustes si quieras, un alimento, te puede afectar todo tu cuerpo en forma sistémica. Esa es la característica de una enfermedad alérgica. Llegan con mocos, con tos, con estornudos, con ronchas, con lagrimeo, con problemas en la piel, incluso hasta con problemas digestivos. Y tenemos que conocer algo que es la marcha alérgica. La marcha alérgica es cómo se va a ir comportando el paciente desde que nace hasta la edad senil. Para que te des una idea. Hay sensibilización intrauterina. ¿Qué significa esto? Todo lo que la mamá consume en alimentos, todo lo que respira a través del útero, hay una sensibilización de las proteínas que ella está consumiendo. A través de la lactancia materna también hay una sensibilización y desencadenamiento de padecimientos alérgicos o síntomas. Yo siempre les digo, lo más común, está muy de moda la alergia a la proteína de la leche de vaca. Sí existe, pero no todos la tienen, ¿sí? También la rinitis alérgica, que es una alergia en la nariz. No existen las gripas frecuentes. O sea, las gripas son de invierno. De repente en en junio, julio, agosto, septiembre, o tienes siempre gripa, no es gripa. Es un padecimiento o es una enfermedad que afecta a la nariz, que se caracteriza por moco, estornudos, congestión, comezón y a veces sangrado de la nariz, y eso puede ser la puerta de entrada de un problema alérgico. Bien importante hacer mención, no hay edades para hacer el diagnóstico de una enfermedad alérgica. Se puede hacer desde bebé hasta adulto mayor. Me gustó lo que dijiste tú, no hay gripes repetitivas, de que tenga 4 o 6 al año, no, así no pasa. No pasa así. No Tampoco pasa. hay bronquiolitis recurrente. O sea, no es de que le dio COVID 6 veces. No, ni bronquiolitis cada mes. Ese paciente tiene un fenómeno alérgico que hay que estudiar. Sí, te digo, si entra por la nariz, hay que decir, yo siempre les digo, revisen la nariz y serás feliz. Si revisas la nariz te vas a dar cuenta que por ahí un problema alérgico se puede complicar con los ojos y es una rinoconjuntivitis. Con los senos paranasales, que es por donde respiramos y se calienta el aire, y es una rinosinusitis. Se ven hinchados. Se ven hinchados, abotagados los ojitos, todos ojerudos. No, pero también los cornetes, ¿no? Sí, no, los cornetes luego se los quieren operar siempre y no, tranquilos, las alergias no se operan. O sea, aquí hay que ver qué está ocasionando que el cornete esté crecido. El cornete sirve para calentar el aire y son las bolitas que les ven las mamás en la nariz a los niños. Sí. ¿Sí? También si no se atienden, se puede complicar con el oído, se puede complicar con un huesito que está atrás del oído, que es la mastoides, y puede haber complicaciones más serias. ¿Qué pasa frecuentemente? Un padecimiento alérgico, por eso te digo, los papás ya llegan desesperados. Un padecimiento alérgico que estamos tratando siempre con antihistamínicos, a veces es un error, porque el antihistamínico para el moco, detiene el moco. E impide que ese moco drene como debe de ser. Al detenerse el moco en la cara, en la nariz, pues vienen todas las complicaciones. Moco en el oído, otitis. Moco en los senos paranasales, sinusitis. Moco en los ojos, que son las lagañas, conjuntivitis. El moco escurre para la parte posterior, porque el moco va a buscar salida siempre. Y si escurre para la parte posterior, te va a dar carraspeo y tos. Sí. Entonces, ese es el síntoma principal, fíjate, la tos persistente, la tos recurrente que no mejora con nada, que ya lo nebulizaron muchas veces, que ya lo están hasta inyectando. Muchas veces es descarga de moco hacia atrás de la garganta, causado por una alergia en la nariz o rinitis. ¿Y qué es lo que hay que buscar ahí? El problema o causa de la rinitis. También son niños que se levantan en la noche, que están tosiendo. ¿Es reflujo? Bueno, puede ser reflujo. Pero también el reflujo puede ser por una alergia alimentaria. Una alergia alimentaria te da gastritis, se regresa el ácido hacia la parte superior y te da tos. Los niños que se la pasan, corre y tose, ¿sí? Hace actividad deportiva y empieza a toser, no es que le falte condición. Digo, a veces estamos más gorditos, ¿verdad? Pero no siempre es eso. Le falta más bien ventilar bien sus pulmoncitos. Y ahí es por una obstrucción y puede ser asma. Como dice, no todo lo que pilla es asma. Bueno, a veces sí es importante buscarlo.
tos, dijiste como uno de los síntomas cardinales, tos y moquito. ¿El moquito siempre es transparente? Bueno, en un padecimiento alérgico sí, es moco cristalino, como agua se les escurre, o el típico niño o adulto que anda sorbeteando la nariz. ¿Fiebre? Ahí entran ya las complicaciones. La alergia no da fiebre. Yo siempre les doy una explicación muy sencilla a mis pacientes y me gusta hacerlo porque me lo entienden. Es como cuando uno va al mecánico, no, me empiezan que el árbol de leva, no, a mí no me hables así, a mí dibújamelo y te voy a entender más fácil. Yo con mis pacientes, la verdad, prefiero siempre, a ver, mire señora, vamos a ver esto, hasta le enseño las imágenes y le digo, el problema está aquí, la nariz está inflamada, pero uno como médico da por hecho que el paciente sabe que es que esté inflamado. Sí. Y no es cierto, no saben, a veces no sabemos. Ya. Ejemplo sencillo, si me permites. Claro. Siempre les digo, a ver, señora, rasguñese la piel. ¿Cómo se pone? ¿De qué color? Roja, doctor. Ándele. Eso es una inflamación. Y la alergia se caracteriza por una inflamación crónica, que siempre la tiene. Bueno, ese rasguño en su piel se llama dermatitis. ¿Sí? Siempre que oiga itis es proceso inflamatorio. ¿Qué pasa con ese rasguño en la piel si no se lo atiende? ¿Se me puede infectar, doctor? Ándele, señora. Ya caímos en el problema principal. Una inflamación va a predisponer a una infección recurrente o repetitiva. Entonces ese rasguño, traspólelo o llévelo adentro de su nariz. Esa es la rinitis. Esa es la inflamación de la nariz. Entonces, si está abierta o expuesto ese rasguño, ¿qué le va a pasar? Doctor, el moco se va a hacer amarillo o verde. Excelente, señora. Esas son las complicaciones. La nariz ya estaba inflamada, pero ya se infectó. Y ahí vienen, ahora sí, moco amarillo, verde, tos, fiebre, sinusitis. Lagaña verde, lagaña amarilla, conjuntivitis. O moco en el oído, otitis. Y de ahí vienen todas las complicaciones. Ese moco se va para atrás, bronquitis. Ojo, señora, la bronquitis en este momento cambia de nombre. Cuando ya diagnosticamos un proceso alérgico, la bronquitis se llama asma. Pero ¿cómo, doctor? ¿Cómo tiene asma mi niño? ¿Cómo lo podemos demostrar? En la actualidad ya tenemos estudios para diagnosticar asma a partir de los 2 años de edad. Ya no tenemos que esperarnos 6 años, 7 años, 10 años. Lo podemos diagnosticar en el momento. Incluso el asma lo puede diagnosticar uno de forma clínica. Tos, pillido, dificultad respiratoria. Pero a veces con la tos nos podemos dar idea de que ya tiene un proceso asmático. Ahora, ¿qué nos falta mucho a nosotros como médicos? Medicina preventiva. ¿Qué es esto? Doctor, es que me dicen que no le puede hacer las pruebas porque está muy chiquito y que su sistema inmunológico va a cambiar y que está inmaduro. Ahí hago un paréntesis, me pongo a pensar, respiro profundo y digo, si realmente estuviera el paciente al nacer, recién nacido, con un sistema de defensas deficiente, si le digo a la paciente, el pacientito no saldría del hospital, señora. Porque el hospital es el medio más contaminado que existe, pero gracias a nuestro sistema inmunológico, que ya nacemos con él como debe de ser, no se complican los pacientes al nacer. ¿Sí? Entonces no cambia el sistema inmunológico, se va adaptando. Pero, ¿qué tengo que hacerles? Yo menciono aquí, un paciente con alergia, a la edad que tenga que hacerle las pruebas de alergia, puede ser al mes, a los 2 meses, a los 20 años. Yo como alergólogo tengo la obligación de repetir ese estudio 2 años después para ver si ya lo doy de alta o continúa en tratamiento. Oye, Doc, dijiste tú, el sistema inmunológico se va adaptando, se va mejorando. Y a veces pienso en cuando se caen los dulces y las paletas al piso cuando están jugando los niños. Y algunas madres dicen, no, pues quítaselo, ya lo chupó el diablo. Y otras dicen, no, déjalo para que agarre defensas.
Yo sí le digo, tiene 5 segundos, señora. Agárralo, chúpelo y no pasa nada. No pasa nada. Se va a perfeccionar su sistema inmune. Tomábamos agua de la llave antes, nos comíamos la comida del piso, nos andábamos encuerados en todos lados jugando, asoleándonos, mojándonos y nadie se enfermaba. Hay selección inmunológica, o sea, se va agarrando. Claro, sí. existe lo que llamamos teoría de la higiene. Ya, ¿qué es eso? No significa que el que es más cochino vive más, no. La teoría de la higiene significa que tenemos que estarnos exponiendo a lo que nos hace daño. Todavía hay gente encerrada en casa pensando en que se va a infectar de COVID. Sí, pero eso es pánico y los luego entiendo, ¿verdad? Van y comen un lonche y una torta y se infectan. Es que no se vacunan, o sea, no se vacunan de forma natural. A mí me han dicho varios pacientes, doctor, Fíjate dígale... que dijiste, no se vacunan de forma natural, eso me gustó. No se vacunan de forma natural, quiere decir que no es una inyección, no es unas gotas de vacuna, es diferente. Bueno, ahorita te explico lo de las vacunas, pero ¿a qué me refiero con no se vacunan de forma natural? A ver, y me lo dicen, digo, yo te pareciera chiste, pero es anécdota. Me dicen, doctor, dígale a mi marido que ya no coma en la calle, dígale a mi hijo que no se coma eso. Digo, señora, si yo le digo eso, me va a ver formado en las tripitas y se va a enojar. Mejor, a eso me refiero con vacunarse de forma natural. O sea, todos tenemos que estar expuestos. Nuestro sistema inmunológico se adapta. Tiene capacidad. Tiene capacidad. Nuestro sistema inmunológico es nuestro ejército de defensas. ¿Sí? Podemos hacer muchas comparaciones, pero mejor no las hago. Se encarga de defendernos de todo. Está siempre al pendiente. De hecho, lo que decimos o damos los alergólogos, en realidad, son vacunas porque se conocía antes que eran inyectadas. No, se llama inmunoterapia, es un tratamiento de tu sistema inmunológico. ¿Qué hacemos? Bueno, te adaptamos a lo que te da la alergia, previamente haciendo un estudio de alergias que se hace como prueba de provocación en la piel, que es el estándar de oro para diagnosticar un proceso alérgico. Son los piquetitos de la espalda del... Ya no son piquetitos. De hecho, los niños, tú me decías cómo llegan los niños apanicados. Pero ya que les explico, les digo, te voy a hacer esto, mira, duele más el pellizco que te da tu mamá que esto que te voy a hacer. Sí. Cooperan y no lloran. Lloran de miedo a veces, ¿Y se pero... les administran varias cosas? ¿O cómo? Yo pongo 60 reactivos en menos de 1 minuto. Ya no son agujas, ya no son jeringas. Qué bueno que lo dices. No cortan, no sangran, no duelen. Se ponen 12 reactivos al mismo tiempo, entonces el dolor se distribuye. Ya. ¿Sí? Prueba de alergia que corta o sangra no sirve. Porque ese te da lo llamamos en el término médico falso positivo, ¿no? Ok. La prueba de alergia que corta y sangra no sirve. No debe de pasar eso. No. Sí. No, y luego más cuando tienes el niño, pues como dicen, pues si el niño ajeno no te duele, pero el propio sí, ¿verdad? Dices, ay, oiga, pues ¿qué le está haciendo, no? Pero no pasa así en la actualidad. Ustedes hacen sus pruebas para detección del alergeno. Del alergeno, de la sustancia o, no sé, de la partícula, como se llame, y luego toman el tratamiento. Primero, alejar de ese famoso alergeno partícula para que no lo vuelva a estar expuesto. Pero ¿cómo le haces? Eso es lo bonito de lo que hacemos nosotros. O sea, ¿cómo le puedes decir a un paciente, es alérgico a los ácaros, es alérgico al polen, es alérgico al polvo? Y no se acuesta en la cama. ¿Cómo le haces? No, mira, esto es bien sencillo. Es lo que te decía, o sea, tenemos que exponerlo, tenemos que irlo adaptando. Ya. Hay que darles ciertas medidas de control ambiental de la casa que vale la pena que la sepan y a mí me encanta. Las mascotas, bueno, es que ya es un tema delicado porque hay quien se duerme hasta con las mascotas. A manera de broma, yo les digo, como va la población, al rato se van a requerir más veterinarios que pediatras. Ojo, no es broma. ¿Sí? O sea, aguas. Y te digo, pero ahí son temas que yo siempre les digo, no te puedes deshacer de una mascota. No. Porque aunque tú te deshagas de tu mascota, en otro lado va a haber mascotas. No, y aparte el dueño prefiere estar con el moquito y con la alergia que deshacerse de la mascota. No, y nadie se va a deshacer de su mascota. No, prefieren estar con la alergia, con el moco y con el estornudo. Para eso son las vacunas. La vacuna de alergia lo que hace es que te adapta a lo que te hace daño. Ya. O sea, es un tratamiento que se va dando en forma gradual. Poco a poco le voy yo administrando el alergeno que le hace daño
Oye, está padre eso. O Para sea, que lo tolere. para la gente que nos escucha, no tiene que deshacerse de su pájaro, de su perico, de su mascota, de su perro, de su gato, No. que tanto quiere, y hay tratamiento para que puedan cohabitar. Claro, te pongo un ejemplo bien sencillo. Mi mamá tiene perros, gatos, pájaros. Mi esposa alérgica al gato llegaba y empezaba a estornudar y a enroncharse. ¿Tú crees que iba a sacar su gato mi mamá de su casa? Me decía Primero que no. salen los hijos. No, me decía que no venga, que no venga. O el perro. Mi hija era alérgica al perro, ¿verdad que llegó sí? a tener 8 perros, pero nunca adentro. Yo siempre les digo, perro es perro, manéjalo en el área exterior. Yo tengo 3 perros y duermo bien tranquilo porque son de esos que cuidan bien la casa. Pero perro es perro, adáptalo. ¿Sí? Pero sí hay unos fármacos, un mecanismo farmacológico para adaptar esa situación en donde no quiero deshacerme de mi mascota, pero tampoco quiero estar con el moquito ni con los estornudos. Mira, yo siempre parto de que el mejor medicamento que damos es el que no damos. A lo mejor no aplica mucho en tu caso porque por la especialidad que tú tienes, pues ya son pacientes crónicos que sí tienes que dar muchísimos fármacos. Pero a mí me llegan niños, Sí. a veces con recetas de 8 o 10 medicamentos que dices, bueno, pues ni que fuera geriatra. O sea, que fuera un paciente ya adulto, mayor, Sí. que ahí tienes que usarlos. En un niño, créanme, yo sí lucho porque no esté medicado. Lo menos que quiero yo es darle medicamentos a un paciente menor. ¿Sí? Me acuerdo de esa imagen de un museo británico en donde está una mesa como un antecomedor o un comedor de esos de 3 metros de ancho y de 3 metros de largo, que se llama de la cuna a la tumba. Esa representación, y está llena de todas las pastillas y cápsulas que toma el ser humano desde que nace hasta que muere. La mesa del comedor está repleto de pastillas, pero viene a colación con lo que estás diciendo tú, desde que empezamos prácticamente a medicar nosotros como médicos, y claro, se va aumentando el número de pastillas a través de los años, ¿no?, de que consumimos. Sí, fíjate, en la medicina privada que hacemos desde hace 20 años, yo me encargo mucho de la medicina preventiva. Me dicen, doctor, es que apenas le pilla el pechito, lo tengo que estar nebulizando. Le digo, ¿y qué le han dicho que tiene, señora? No, no me dicen. Y le digo, bueno, tiene asma. Y se apanican, se asustan. Les digo, tranquila, hay pacientes alérgicos, asmáticos, y son atletas olímpicos y campeones. Entonces, ¿cuál es el problema con el asma? El mal diagnóstico oportuno y un tratamiento no adecuado te va a ir llevando cada vez a que dependas más de medicamentos. Sí, en mi caso hay situaciones en donde estoy haciendo algún deporte y empiezo con el pillido. Entonces te cansas doble. Ahorita te nebulizamos. No, aquí ese es un asma inducido por ejercicio, también existe. Sí. Entonces ahí tenemos que premedicar antes del ejercicio, pero primero, antes de diagnosticarlo como asma inducida por ejercicio, descarta otro tipo de comorbilidades o de padecimientos que te estén dando los síntomas. Te voy a dar un ejemplo bien sencillo. En la actualidad, lo que tú decías, hay tratamientos espectaculares dirigidos contra los anticuerpos y lo más recóndito que te puedas imaginar del sistema inmunológico. Pero eso sí, son carísimos. Son tratamientos de 40 a 50 mil pesos mensuales la dosis. Se llaman monoclonales o se llaman anticuerpos monoclonales. Y van dirigidos contra la causa más específica del síntoma de alergia, no de la alergia. Ya. Y están carísimos, ¿sí? Ahí, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionar bien el paciente. En 20 años que tengo como alergólogo, te lo puedo decir y lo sostengo en cualquier foro, en cualquier conferencia, o con los especialistas que quieras que nos juntemos, llámense neumólogos o otorrinos. Yo solo tengo 2 pacientes con asma grave mal controlada, que no mejoran con nada y son a los únicos que yo les he dado biológicos o tratamientos nuevos. ¿Sí? Es muy interesante el estudio. Tú ya dijiste la aplicación de los alergenos. Hay otro estudio, pienso por ejemplo, en la radiografía de tórax, en la espirometría. ¿Ustedes se auxilian de esos estudios o la clínica
marca la pauta, que dices, no, mire, usted ya le voy a dar la receta, no vaya a gastar su dinero, hombre, lo voy a traer dando vueltas con tomografías y con estudios. Acabas de decir algo sumamente importante y tengo desde hace 20 años abogando por ello y lo hemos ido consiguiendo. Los estudios de laboratorio y de imagen son auxiliares de diagnóstico. Si tú como médico sabes qué tiene tu paciente y es clínico el diagnóstico de una enfermedad alérgica, ¿para qué le pedimos exámenes? Yo le pido exámenes a un paciente ya cuando estoy sospechando en una inmunodeficiencia o en una autoinmunidad, pero en una alergia no. Hay protocolos que llevan a cabo en algunas instituciones o en el medio privado de pídele biometría, eosinófilos, inmunoglobulinas, radiografía de senos paranasales, de tórax, exudado faríngeo, coprológico. Digo, pues les falta la fe de bautizo, ¿verdad? O sea, le piden todo a un paciente. Y me daba tristeza, te voy a decir, Oscar, hace 20 años yo estaba en el hospital infantil universitario y les pedían todos esos protocolos de estudio. Ya cuando llegaban conmigo, que les iba a decir, señora, le voy a hacer pruebas de alergia. ¿Cuánto cuestan, doctor? Bueno, yo no las cobro aquí en el infantil, pero valen tanto. Gasté más en los exámenes que me pidieron. Me daba tristeza porque realmente lo que te va a dar el diagnóstico de la enfermedad alérgica, estándar de oro, es la prueba de provocación de alergia directa en la piel. O sea, yo le voy a provocar una alergia directa en la piel con las causas de la alergia o alergenos y ya voy a detectar qué le hace daño y en base a eso lo voy a tratar. ¿Sí? Actualmente hay pruebas de alergia molecular, ¿sí? O sea, ¿vale la pena hacerlas? ¿Están carísimas? Yo las pido, pero cuando es un paciente que no puede utilizar su piel porque tiene una dermatitis severa, está muy dañada, o un paciente que no puede suspender antialérgicos, porque el antialérgico me puede bloquear la respuesta de la piel en el diagnóstico. Son dos indicaciones únicas para esos estudios, ¿sí? Entonces, está muy costoso aparte, pero es necesario en algunos pacientes. Por fortuna es raro. Sí. La mayoría, como te acabas de decir, es fácil el diagnóstico, eso entendí, y barato. Sí, comparado con ese perfil inmunológico de alergénico que sí, le van a pedir hasta la credencial de lector y todo eso. Y es muy caro, o sea, y en caro e innecesario. Aparte es eso, más bien innecesario. Porque si tú como médico clínico y hacemos medicina preventiva, disminuiríamos gastos a nivel institucional, por ejemplo, porque son protocolos. Digo, te tengo que decir, soy administrador en sistemas de salud y veo que las fugas de ese tipo en instituciones es el hacer estudios innecesarios, es traer a los pacientes dando vueltas sin dar un diagnóstico oportuno y preciso, que es la primera clase de medicina que nos dan. Oye, Elías, siento que es el doctor Elías Medina, alergólogo, inmunólogo. Estás enfrente de Walmart, en la clínica Laguna. Lagumedical. Lagumedical. Sí, está frente de la gasolinera Petro 7. Ya me pusieron ahí enfrente un mall chino, o sea, está excelente. No, discúlpame la publicidad, no era mi intención, pero es muy fácil de ubicar. Ya estás. Oye, Doc, siento que nos quedamos cortos, Doc, en la plática. Hay muchas cosas que abordar, nos falta la población adulta, nos falta complicaciones, nos falta reacciones alérgicas severas como choque anafiláctico. ¿Qué te parece si lo programamos para otra plática y nos acompañas y nos explicas tu experiencia como alergólogo y como inmunólogo? Con gusto, Oscar, es un placer estar aquí con ustedes, que me hayas invitado. La doctora Carrillo me hizo el favor de contactarme contigo para la invitación. Le recomiendo, doctor Elías, me gusta el enfoque práctico de no gastar, de no hacer, ¿cómo le llaman? ¿Bluff? ¿Cómo se llama? Desde el punto de vista, te voy a pedir la resonancia y el anticuerpo monoclonal más caro para detectar que eres alérgico a la nuez. No por hacer más exámenes somos mejores, Oscar. Claro, no por hacer más exámenes somos mejores. Lo puedes repetir tú porque si lo digo yo va a sonar raro. No por hacer más exámenes somos los mejores médicos. Yo siempre les digo, y no es crítica, Estados Unidos maneja un tipo de medicina diferente, donde les hace todos los pacientes y a veces no los revisan. México, creo en ti. No, México, normalmente hay que ver al paciente antes
de pedir exámenes. Clínica. Nos vemos la próxima. Nos vemos gracias a nuestro productor, gracias a usted. Se nos acabó el tiempo de Heraldo Salud. Como siempre, un abrazo para ustedes. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en las redes sociales. Gracias, doctor Elías Medina. Nos vemos la próxima. Gracias. Hasta luego.